Buen día, familia. Hoy continuamos viendo la vida de los discípulos de Jesús, aquellos escogidos para ser los apóstoles, aquellos para ser escogidos para ser el fundamento de la iglesia. Vimos las semanas anteriores un esbozo de lo que la Biblia nos habla acerca de la vida de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan. También vimos la vida de Felipe, de Bartolomé, vimos la vida de Tomás, de Mateo. Hoy veremos el grupo final de los apóstoles, ¿no? Son los 4 últimos apóstoles que vemos en la lista que nos da Mateo. Y como habíamos dicho al inicio, este grupo final parece haber tenido menos intimidad con Jesús que los otros 8 discípulos. No se conoce mucho de ellos, la Biblia no nos menciona mucho de ellos, ¿no? Solo sabemos de ellos que también fueron llamados para ser apóstoles y, y como apóstoles ellos dejaron muchas cosas para el Señor, lo dejaron todo por seguir a Jesús, no nos olvidemos de ellos, ¿no? Y en Mateo capítulo 10, verso 3 y 4, ¿no? Si seguimos la lista, decía Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Luego viene Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que tiene por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. En el libro de Lucas capítulo 18, verso 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿no? Haciendo ver de que aún estos hombres, que desconocidos tal vez para todos nosotros, pero también dejaron muchas cosas por el Señor. Con excepción de Judas Iscariote, todos los demás llegaron a ser testigos valientes e intrépidos del Evangelio. Entonces comenzaremos de acuerdo a la lista de Mateo con Jacobo, hijo de Alfeo. Bueno, lo único que la escritura dice de él es su nombre. Después no conocemos más, no se nos dice más. Si alguna vez escribió algo, se perdió en la historia, si hizo algo por sobresalir, no está registrado, ¿no? La escritura no dice más nada de él. Nunca alcanzó ninguna fama, ninguna notoriedad, no sobresale en nada, no se registra ninguna conversación, ninguna pregunta, no se sabe nada, ¿no? Ojo que este Jacobo no es el medio hermano de Jesús, ¿no? Porque tenemos a Jacobo, el medio hermano de Jesús, que escribe la carta de Santiago. Este dice que es Jacobo, hijo de Alfeo. Algunos, por ese registro de que es hijo de Alfeo, piensan que podría ser hermano de Mateo, pero no registra más la Biblia, así es que no podemos especular más acerca de eso. Lo cierto es que fue uno de los 12, no hubo ninguna razón de elogio, ¿no? Pero igual fue adiestrado junto con los 12, recibió el poder, e igual que los 12, fue lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra igual que el resto, y esto es todo lo que necesitamos saber de Jacobo, hijo de Alfeo. Más no nos dice las escrituras. Y el mundo no recuerda nada de él, pero recibirá sus recompensas eternas también en el cielo cuando venga el gobierno del Señor, junto con Pedro y todos los demás también recibirá su recompensa. ¿Y qué nos muestra en su silencio este apóstol? Este apóstol nos muestra en su silencio a todos aquellos hombres de Dios que están predicando el Evangelio, que están haciendo la obra de Dios, pero que justamente eso, sus nombres no son registrados en ningún sitio, no tienen notoriedad en ningún sitio, están haciendo la obra de Dios en las calles, están haciendo la obra de Dios en las comunidades, en sus propias casas, y no hay registro de eso. No hay ninguna alabanza, no hay ningún elogio, no hay nada, ¿no? Hombres que están compartiendo el Evangelio en las esquinas de las calles, hombres que comparten el Evangelio a sus propias familias y están discipulando a sus familias. De ellos no hay un registro, no se nos dice nada,
Pero sí, al igual que Jacobo, hijo de Alfeo, también recibirán su recompensa en los cielos. Entonces, Jacobo, hijo de Alfeo, nos representa a todos esos hombres que están en silencio, a todos esos hombres que no se les registra nada, pero a Dios no se le pasa nada. Por tanto, igual tendrán su recompensa en los cielos. El siguiente en la lista de Mateo es Lebeo, que tiene por sobrenombre Tadeo. En otra parte de la Biblia también nos habla que su nombre es Judas, ¿no? Podría ser Judas, Lebeo, Tadeo. Parece que esto es así. Y Tadeo es su sobrenombre, ¿no? ¿Y qué significa este Tadeo? Significa niño de pecho o niño de mamá. ¿Y por qué se les decía esto o este apelativo a las personas en este tiempo? Al parecer tenía este apelativo porque tenía un corazón tierno como el corazón de un niño, ¿no? Por eso es que este apelativo de Tadeo, ¿no? Niño de pecho. Parecieras que era alguien tierno de corazón, compasivo, amable de espíritu, una persona dulce, ¿no? Como a veces hay, ¿no? En el mundo. El único registro que tenemos de Lebeo, llamado también Tadeo o Judas Tadeo, está en Juan capítulo 14, verso 21, y Jesús está hablando esto. Jesús les dice a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y esta fue la respuesta, ¿no? Jesús le estaba diciendo a ellos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre y por mí, y yo me manifestaré a él. Y Judas, con ese corazón tierno, con ese corazón, le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que vas a salvarnos a nosotros y no a todo este mundo? ¿No? ¿Cómo es que va a pasar eso? ¿No? Empieza a preguntar, una pregunta sincera, una pregunta que realmente nos ayuda a entender mucho más. Y es una pregunta que también todos nosotros nos hacemos. ¿Cómo es esto de que te vas a manifestar a nosotros? ¿Cómo, a través de qué? ¿Cómo es esto, no? Y Jesús le responde a Tadeo, le dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor le dice, el que me ama, a mí será amado por mi Padre, y yo le amaré también y me manifestaré a él. Judas Tadeo dice, pero Señor, ¿y cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo va a ser esa diferencia? ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Y el Señor le dice, ¿no? También le responde tiernamente y le dice, mira, ¿sabes qué? El que me ama va a guardar mi palabra. El que me ama va a obedecer mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa va a ser la manifestación del Señor para con los hombres. Pero el que no me ama, dice, no va a guardar mis palabras. Y por tanto, no vamos a venir a hacer morada en Él. Entonces Jesús le responde de esta manera a Tadeo, y ese es el único registro que tenemos de algo que pueda haber dicho Jesús, que pueda haber dicho, perdón, este hombre, Judas, Lebeo, Tadeo, en el grupo, ¿no? Y Jesús lo que le responde a este hombre, le dice, yo me manifestaré a aquel que me ama. Y es un principio muy importante para nuestras vidas. Jesús se va a manifestar en nuestras vidas si nosotros le amamos verdaderamente a Él. Entonces,
Alguien podría decir, ¿no? Una persona así dulce, una persona tierna, un corazón tierno como este Judas Tadeo, podría ser un apóstol. No, necesitamos gente aguerrida, necesitamos gente como Jacob, necesitamos gente que esté dispuesta a morir. Sí, pero también necesitamos, ¿no? Un balance, un equilibrio, personas como Judas Tadeo, ¿no? Esto es todo lo que la Biblia nos registra acerca de él. El siguiente en la lista, el siguiente en la lista es Simón el celote o el cananista, como dice en Mateo. Entonces es el mismo, Simón el celote o Simón el cananista. ¿Qué es esto de celote, no? Se dice que Simón, por este apelativo, habría sido miembro de de los celotes. Los celotes eran un partido político religioso fundamentalista de ese tiempo, ¿no? Los celotes odiaban a los romanos, ¿no? Y estaban dispuestos a terminar con la ocupación romana. La estrategia que ellos tenían era lo que hoy día conoceríamos como el terrorismo, ¿no? Eran extremistas en todo sentido. Ellos creían que estaban haciendo la obra de Dios, mataban soldados romanos, líderes políticos que estaban a favor de Roma, ¿no? Inclusive judíos que abrían sus puertas a Roma también eran muertos por los celotes. Porque los celotes estaban esperando un Mesías que viniese a gobernar, un Mesías que derrocara el gobierno romano, y ellos estaban esperando ese tipo de Mesías. Y Simón era uno de ellos. Simón era un hombre radical, ¿no? Y probablemente al inicio Simón siguió a Jesús inclusive por razones políticas, ¿no? Al ver a un hombre con fama que estaba creciendo, con poderes, ¿no? Y entonces pudo haber ahí cruzado por su mente el hecho de este es un Mesías que va a derrocar al gobierno romano. Pero en algún punto que no sabemos, que la Biblia nos dice, Simón llega a ser un genuino seguidor de Jesús. En algún punto en el caminar con Jesús, que no nos registra la Biblia, que no nos dice, al parecer hay un cambio en el corazón de Simón y él cambia su perspectiva de vida, ¿no? Eh, Jesús no derrocó a Roma, él no estaba en su plan, en su plan, ese no era su plan, sino que habló de morir, al contrario. Y tal vez muchos pensaron o hubieran pensado que quien traicionaría a Jesús podría ser Simón, por lo radical que era, por lo políticamente, por sus convicciones políticas, ¿no? Pero Simón no fue así. Y Simón tuvo que asociarse a Mateo, que era el otro lado, digamos, políticamente hablando. Es como si Simón fuese de ultra izquierda y Mateo fuese de ultraderecha, apoyando a los intereses del imperio, ¿no? Los intereses imperialistas, como se dice ahora. Gustosamente seguro Jesús, Simón hubiese matado a Mateo, ¿no? En esos tiempos. Pero sin embargo, el Señor pudo traer a estos dos hombres y estos dos hombres pudieron espiritualmente hacerse hermanos, trabajar hombro con hombro por la misma causa, ¿no? Por la expansión del Evangelio, por la adoración al Señor. Simón, que antes estaba dispuesto a morir por sus convicciones políticas, ahora encontró una causa mucho más fructífera, la proclamación del Evangelio. Por eso es que muchas veces debemos tener cuidado, ¿no? Cuidado aún dentro de la iglesia, ¿no? Pueden haber personas que tengan miradas políticas diferentes, ¿no? Miradas inclusive extremas, ¿no? Am, políticamente en ambos lados. Y ahí debemos tener cuidado. Porque si Jesús pudo llamar a estos hombres para trabajar juntos, de la misma manera, ¿no? También, porque hay una causa mucho mejor aún que la política misma, que es llevar el Evangelio, que es llevar el Evangelio de amor de
Jesucristo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y justamente la vida de Simón, ¿no? Y nos enseña esto, ¿no? Y si nos pusiéramos a meditar las muchas cosas, el pensamiento que ha tenido que cambiar Simón al tener a su costado a un Mateo, ¿no? Entonces, realmente, y viceversa, ¿no? Mateo teniendo a un celote, ¿no? Muchas cosas debieron haber ocurrido en su pensamiento, pero Dios pudo cambiar sus corazones y transformar a este Simón en un hombre seguidor del Señor. Porque el Señor sigue transformando corazones, como transforma el corazón de Simón, sigue transformando corazones y vidas. Alguien podría decir, podemos escoger a un hombre como Simón, un terrorista básicamente, para ser uno de los apóstoles. Pues alguien diría, no. Alguien con convicciones políticas, no, la política no puede entrar aquí. Y sí es cierto, ¿no? La política no estamos hablando de una política que estaba haciendo el Señor, pero sí Dios puede usar aún a este hombre. Y Simón, por tanto, nos recuerda que aún en personas radicales, ¿no? Que puedan tener pensamientos radicales, en las manos del Señor pueden ser transformados, pueden ser cambiados. A veces nosotros, ¿no? Conjeturamos previamente y decimos, no, estas personas con pensamientos radicales, con convicciones radicales, nunca van a llegar al Señor. Pero no sabemos. No sabemos. Simón el Celote es un ejemplo de esto. Jesús pudo trabajar con él. Jesús pudo trabajar con Mateo y él. Personas de extremas ideas, ambos. Sin embargo, eh, ambos pudieron convivir a través de Jesucristo. Y Jesucristo sigue cambiando corazones y seguirá cambiando corazones. Simón nos recuerda esto justamente, que Dios puede seguir cambiando corazones. Entonces esto es todo lo que la Biblia nos habla, nos menciona acerca de Simón también. No conocemos más acerca de Simón el Celote, ¿no? Entonces tenemos a estos tres discípulos de este último grupo, ¿no? Como hemos visto, Jacobo, el hijo del Feo, tenemos a Judas, Leveo, Tadeo, ¿no? Y tenemos a este hombre, al Simón el cananista o el celote. Y finalmente tenemos a un personaje que es conocido por todos, ¿no? Es conocido, su nombre es grandemente conocido, pero a su vez su nombre es grandemente despreciado, ¿no? En la vida eh, cristiana, digamos, porque traicionó al maestro. Este es Judas Iscariote. ¿Qué es su gran pecado que lo lleva a esto? Pues es traicionar al Hijo de Dios, ¿no? Por un puñado de monedas. Y su historia es un ejemplo de cómo podemos llegar, ¿no? A la profundidad del pecado, ¿no? Nuestros corazones humanos, cómo pueden hundirse en la profundidad del pecado, ¿no? Este es un ejemplo de él. Judas estuvo 3 años con Cristo. Pero en esos 3 años su corazón solo se endureció más y se llenó de odio hacia él, el Señor, ¿no? No hay otra manera de ver esto, ¿no? Son 3 años que tuvo la oportunidad de cambiar, 3 años que escuchó a Jesús, que vio a Jesús hacer obras, que escuchó de él mismo, del mejor predicador, si se puede decir, la palabra, ¿no? Verdadera, pero su corazón no cambió. Judas es una advertencia a todos nosotros sobre el potencial del mal, ¿no? Que puede haber en el corazón del hombre. Y Judas se mantuvo incrédulo hasta el final a pesar de las oportunidades que él tuvo. Judas era un hombre común y corriente como nosotros. No tenía mayores cosas, ¿no? Él empezó como los otros 11, pero nunca fue transformado por la verdad.
nunca entregó su corazón realmente al Señor, ¿no? Mientras que los otros 11 crecían en fe, Judas se transformaba cada vez más en un hijo del infierno, ¿no? Una diferencia abismal. Entonces, imaginemos, ¿no? Estos 12 comienzan la carrera. ¿Qué características tenían? Ninguna. Todos eran iguales, ¿no? Con errores, con defectos, como todos nosotros. Eran hombres simples, comunes y corrientes. Pero 11 de ellos empezaron a ser transformados por la palabra de verdad y empezaron a amar a Jesús. Pero Judas endureció cada vez más y más su corazón, apartándose más y más del Señor. Y los 12 estaban en el mismo medio, los 12 recibieron la misma palabra del Señor, los 12 recibieron el mismo poder a través del Espíritu Santo, los 12 fueron amados por el Señor de la misma manera. Sin embargo, Judas, a pesar de todo ello, nunca entregó su corazón al Señor. Ok, entonces de Judas sabemos que el nombre mismo significa Jehová guía, ¿no? Eso era un nombre común de sus tiempos y significaba eso, Judá guía. Iscariote es una referencia al origen de dónde era este hombre, ¿no? Judas. Iscariote significa hombre de Keriot, hombre de Keriot, y este pueblo era un pueblo humilde que estaba al sur de Judea. Ok, bueno, es el único discípulo del que su nombre nos habla del territorio de donde es. Recordemos que los otros discípulos, ¿no? La gran mayoría al menos son de Galilea, del norte de Judea, y este Iscariote es del sur de Judea, ¿no? Entonces, no conocemos más de sus antecedentes familiares, de sus pensamientos, no conocemos más de lo que la Biblia nos dice, ¿no? Y Judas tuvo un lugar de confianza inclusive en el grupo, ¿no? Cuando estuvieron entre ellos, ¿no? No es que lo marginaron, lo hicieron a un lado, no, tuvo un lugar de confianza. ¿Qué lugar de confianza? Él era el tesorero, ¿no? Era el tesorero del grupo. En Juan capítulo 12, verso 4 justamente nos dice esto, ¿no? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Teniendo la bolsa sustraía de lo que había en ella. Entonces él se hizo ¿qué? Tesorero en el grupo. Él tenía la bolsa, pero usó su posición para robar. Usó la posición de confianza que tenía para robar, ¿no? Es como si a alguien le pusieran en una posición de confianza en el trabajo y use esa posición de confianza para robar. Así era Judas, ¿no? Esto es lo que hizo Judas. Ok, entonces no se le relegó, no era un hombre que fue echado a un lado, sino un hombre al que se le dio confianza. Era el tesorero del grupo. Y generalmente se le da confianza, este puesto de confianza a una persona que aparenta justamente eso, ¿no? Confiabilidad. Y este era Judas, ¿no? Jesús le dio esta oportunidad, haciéndole ver también su amor y su confianza hacia él. ¿Por qué siguió Judas a Jesús? Probablemente porque él pensó también, como muchos de ese tiempo, que él era el Mesías. Y estaba convencido, pues recordemos que él escuchaba a Jesús, él veía la popularidad, la gente que le seguía, y probablemente Judas era uno de los que soñaba que Jesús iba a derrocar el gobierno romano. Pero antes que Judas escogiera a Jesús, inclusive recordemos que es Dios quien elige a Judas, ¿no?
Es Dios quien elige a Judas, es Dios que soberanamente elige a Judas y él finalmente es el traidor, el que estaba destinado a entregar a Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pues la Biblia profetiza aún esto, ¿no? Entonces, Judas elige a Jesús aparentemente porque él sí cree que es el Mesías, pero él cree que es el Mesías que va a derrocar a Roma. Esto es desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios, ¿no? Recordemos que Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad y también desde la perspectiva de Dios, Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo a este hombre. La Biblia nos habla de ello en diferentes pasajes, por ejemplo en el Salmo 41:9, muchísimos años antes, el rey David escribía esto: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, ¿no? Y este versículo es usado por Jesús mismo cuando él habla y dice: el que remoje el pan conmigo, ese será el traidor, ¿no? Okay, entonces un salmo que nos habla de la traición de Judas. El Salmo 55, verso 12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque no hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Entonces, al parecer también este es un salmo que está hablando justamente de la traición de Judas, ¿no? Él dice, en este salmo dice: si hubiese sido un enemigo, lo hubiese soportado. Si hubiese alguien, si fuese alguien que me aborrecía, me hubiese ocultado, pero tú no, ¿no? Tú eres un íntimo mío, mi guía, mi familia. Miren cómo lo trataba el Señor aún a Judas, ¿no? Mi familia, que nos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, ¿no? Así es como lo trataba el Señor, ¿no? Con esa amistad, con esa dulzura, con esa intimidad. Entonces, Judas fue un hombre que fue tratado así, con amor, con intimidad. ¿No? Se le dio la confianza de un puesto en el grupo. Así es como lo trató el Señor, dándole la oportunidad hasta el final, una y otra vez, para que él pueda arrepentirse con su amor, ¿no? Y alguien podría decir: ok, pero entonces si ya estaba predestinado que éste iba a traicionar, entonces Judas fue obligado a hacer lo que hizo entonces. Y la respuesta es no. Ninguno obligó a Judas a hacer lo que hizo. Si bien recordemos que en la soberanía de Dios hay dos perspectivas: la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Y ambas nunca se contraponen, sino van paralelamente juntas en las escrituras. Y a veces son realidades que nosotros no entendemos, ¿no? Entonces, así como la salvación, ¿no? En la soberanía de Dios, Dios nos escoge, pero en la perspectiva humana, nosotros le escogemos a Él. Pero Él ya nos escogió mucho antes, dice su palabra. Igualmente con Judas, ¿no? Judas, nadie lo obliga a traicionar al Señor, sino que él de manera voluntaria, él traiciona a Jesús. Pero a su vez, desde la perspectiva divina, Dios escoge a Judas para ser que el traidor. Pero ojo, no nos confundamos, ¿no? Judas no es la víctima aquí en medio de todo esto, para nada, sino que Judas voluntariamente, él toma la decisión de traicionar a Jesús. Él es responsable de sus propias acciones. Dios predeterminó todo lo que iba a pasar, pero Judas es responsable de ello. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque por ahí seguramente pueden escuchar muchas cosas acerca de Judas. Inclusive me parece que se ha escrito un libro o se ha hecho alguna película acerca de Judas como víctima, como que él
tuvo que tener ese papel en medio de la salvación, y por tanto no deberíamos mirarlo mal, sino bien, porque sin él no hubiera podido darse todos los acontecimientos. Pues todo esto es falso, todo esto es absurdo, ¿no? Dios predeterminó las cosas que iban a pasar, ¿no? Con el Señor, inclusive la traición de Judas, lo vemos en las profecías que hemos leído. Pero Judas no fue obligado a hacerlo. Él es responsable de hacerlo. Y miren, Jesús mismo lo dijo en Lucas 22, verso 22. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, dice. O sea, la verdad, el Hijo del Hombre va a ir a morir, va a ir a la cruz, como está determinado. Y tiene que haber alguien que lo traicione, tiene que haber gente que lo va a juzgar, tiene que haber gente que lo va a golpear, tiene que haber gente que lo va a crucificar. Esto ya está determinado por Dios. Dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Pero hay de Judas, ¿no? Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Dice, pero hay de aquel por quien es entregado el Hijo del Hombre. Y este hay significa pues condena, este hay significa que este hombre pues merece el castigo divino por su pecado. Como decíamos de Judas, Judas nunca entregó su corazón al Señor. Tal vez alguien podría decir, pero estuvo dispuesto a dar su vida, tal vez su vida, pero nunca entregó su corazón a Jesús, nunca lo amó, nunca abrazó con fe sus enseñanzas, nunca su vida cambió realmente. A pesar de escuchar la palabra de Dios, de la boca misma de Jesús, a pesar de ver los milagros, nunca volvió su corazón a Jesús. Jesús le hizo ver su pecado muchas veces, de muchas maneras, ¿no? Solo para ver algunas formas. En Juan capítulo 6, verso 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Miren, las escrituras mismas dicen, ¿no? Jesús dice, Pedro está diciendo, Señor, ¿a quién iremos si tú nos das palabra de vida eterna y nosotros hemos creído? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dice, yo les he escogido a ustedes. Yo se les he escogido a ustedes y ustedes son míos y uno es diablo. Yo lo sé, yo lo sé. Y hablaba de Simón Pedro. Entonces, hablaba de Judas Iscariote. Y obviamente cuando Judas está ahí en medio de todos ellos y escucha esto, pero hay uno que es diablo, pero hay uno que es traidor, pero hay uno que no está conmigo. Jesús le está advirtiendo, hay uno. Y es como cuando en la iglesia hay una palabra de repente en la que se está predicando y te están diciendo, cuidado, que hay personas que no son de nosotros, que no son parte de nosotros, hay personas que realmente no siguen su corazón a Jesús. Es una advertencia para que tú puedas meditar, ¿no? El libro de Hebreos es todo una advertencia, cuidado que alguien resbale, cuidado, ¿no? Está hablando del libro de Hebreos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que los que no están, los que no son, puedan ser advertidos y abrir sus ojos delante de Dios. Es más, Judas mismo es una advertencia a tener mucho cuidado, a no creer que somos salvos y no lo somos. Cuando Jesús nos predicaba acerca de las dos puertas, es una advertencia, cuidado, que piensen que están por el camino estrecho, pero que no lo están. Entonces Jesús está hablando así y está diciendo, miren, yo les conozco a todos, yo los elegí a ustedes, nadie me engañó, ustedes no me eligieron, yo les elegí a ustedes y uno es diablo. Jesús sabía claramente eso. Mateo capítulo 26, verso 24. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has
dicho. Miren, Jesús de nuevo, ¿no? Aquí vemos en Mateo que les dice la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito, como ya habíamos visto. Pero hay del hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y le está advirtiendo, cuidado, porque el que entrega al Hijo del Hombre, mejor le sería no haber nacido. Entonces, Judas debió haber pensado, Judas debió haber reflexionado. Y Judas inclusive hipócritamente le pregunta al Señor, Señor, ¿seré yo maestro? Y el Señor le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho, no es necesario que te diga, tú lo has dicho, tú lo sabes, Judas. Pero Judas no quiso ver, no quiso escuchar, se hizo el sordo, o fue el más grande hipócrita de la historia. Estando ahí, quiso hacerse ver como que amaba al Señor, pero no amaba al Señor. Cada vez más estaba odiándole más y más a él. Y el Señor claramente dice, bueno fuera no que este hombre no haya nacido. ¿Por qué? Porque al entregar a Jesús cometería uno de los pecados más terribles de la historia en el universo y por tanto tendría el castigo más terrible también en el infierno. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido, decía Jesús. Pero Judas no hizo caso de esas advertencias, no hizo caso de que directamente prácticamente le dijese Jesús que él era el traidor, pero Judas no quiso escuchar. Y Jesús, como hemos visto, siempre supo quién era el traidor, ¿no? En Juan capítulo 13, verso 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar, ¿no? El salmo que leímos. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice, yo les he elegido para que se cumplan las escrituras, ¿no? Yo les digo, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar, ¿no? Jesús les está diciendo para que cuando ocurra, de verdad, ustedes sepan que yo ya lo sabía. Yo ya sabía acerca de este traidor. Aún si seguimos leyendo esta porción de Juan, en el verso 21 dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús lo sabía. El Señor lo sabía. Judas no quiso escuchar. Mateo capítulo 26, vamos a Mateo 26, verso 20. Y dice aquí, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Otra vez Jesús diciéndole, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, yo soy maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Tú lo estás diciendo, Judas. Así es. ¿Y por qué preguntó Judas? ¿Seré yo, maestro, sabiendo lo que estaba pensando, lo que estaba pasando por su mente Judas? Porque Judas quería aparentar delante de todos que él seguía amando al maestro. Quería aparentar que era uno de ellos, el más grande hipócrita, como decíamos, de la historia. Quiso aparentar. Y Judas justamente es una muestra de cómo aún dentro de la iglesia pueden haber muchas personas que odian a Jesús, que no son de los nuestros, pero que están ahí metidos dentro de la iglesia misma. Y que nosotros no los vamos a distinguir. Nosotros no vamos a saber cómo son hasta
hasta el día que se manifiesten, pero mientras van a aparecer como nosotros, van a cantar como nosotros, orar como nosotros, van a leer la Biblia como nosotros, porque aunque no son nuestros, ¿no? Pero ahí van a estar hasta que se manifieste su pecado. La cizaña creciendo juntamente con el trigo, ¿no? ¿Ok? Pero en el relato de Juan, ¿cómo termina la historia? Dice, y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, ¿no? Este Juan que está buscando la verdad siempre y está recostado al lado de Jesús, dice, y ¿para qué? Probablemente para preguntarle. Y a este hizo señas Simón Pedro para que le pregunte quién era, de quién hablaba, ¿no? Pregúntale, tú que estás ahí ya conversando con él. Y entonces dice, respondió Jesús, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, miren, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese a los pobres algo. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces Jesús les dijo, hay un traidor entre ustedes. ¿Y quién es? ¿Quién es, Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo sabemos quién es? ¿No? Todos estaban desconcertados y Jesús les da una señal y les dice, a quien yo diere el pan mojado. Y esto era una costumbre muy particular de honra, de amistad hacia alguien, ¿no? El dar el pan remojado a alguien, el convidar el pan remojado, era pues un signo de honra, de amistad hacia una persona. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús remojó el pan y se lo dio a Judas. Y después de este bocado, dice, Satanás ingresa en él, en su vida, en su corazón, y entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no? Y todos los demás no sabían qué es lo que estaba pasando, no entendían. Ellos pensaron que esto les decía, lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque le había encargado algo especial a Judas. No lo entendieron ellos, no vieron ellos. ¿Por qué? Porque Judas se parecía tanto a ellos. Parecía que amaba al Señor. Parecía todo era muy parecido, ¿no? Pero sin embargo, Judas dejó entrar a Satanás en su vida para que actuara. Y decíamos que Judas es el ejemplo justamente, ¿no? De las personas que a veces están en la iglesia, que de repente levantan las manos con nosotros, que oran con nosotros, que leen la Biblia con nosotros, que están ahí como nosotros, que se parecen tanto a nosotros que nosotros no podemos ver la diferencia hasta que se manifieste el pecado. Porque mientras están ahí con nosotros, su corazón puede estarse llenando del pecado, su vida puede estarse llenando de pecado hasta que se manifiesta ese pecado y decimos, wow, pero ¿cómo pudo pasar esto? Es que ya está escrito, ya está escrito. La cizaña crece junto con el trigo. Y si después de esto se van, también Juan escribió y dijo, pues si se van del Señor, se apartan de la doctrina del Señor, finalmente estos nunca habían sido nuestros, ¿no? Ok, entonces, Judas entonces era un perfecto hipócrita, ¿no? Lo hizo muy bien. Ok, y solo luego de que Judas sale del grupo, Jesús puede instaurar lo que es la Santa Cena, ¿no? La comunión, porque él pues estaba obstruyendo la comunión entre los verdaderos y él no era de ellos, ¿no? Por eso es que vemos en Corintios, ¿no? Una de las indicaciones que Pablo habla y entendemos de la Santa Cena es con aquellos que profesan su corazón al Señor y la iglesia reconoce como miembros de la iglesia, ¿no?
Ok, pero entonces Judas, después que sale de este momento, aparentemente va directo al Sanedrín, ¿no? Y para buscar que se arreste a Jesús. Y alguien podría decir, pero es que Judas pecó por un impulso, por un arrebato de momento y capaz se sintió desilusionado por Jesús y él sale y comete ese pecado. Pero no fue un impulso, no fue un pecado de momento. En Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Él se ofrece y dice, ¿ustedes qué me quieren dar para yo entregarle? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice, buscaba la oportunidad para entregarle. En otras palabras, Judas estaba esperando el momento oportuno. Su corazón ya estaba envilecido. Su corazón estaba dispuesto a traicionar al maestro. Estaba buscando la ocasión. ¿Cuál era la mejor ocasión para entregarle? Porque él sabe que le van a dar un dinero. Entonces no fue un pecado ocasional, no fue algo que se le ocurrió de momento a Judas, sino algo que ya lo tenía meditado. ¿Por qué? Porque Judas había albergado finalmente desilusión, odio hacia Jesús, ¿no? Como alguien inconverso, ¿no? Que está odiando a Jesús, que es enemigo de Dios, se hizo enemigo de Jesús y ahora está buscando él la manera de entregarle. En Juan 18, verso 1 en adelante dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles a quién buscan, y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpla aquello que había dicho, de los que me diste, ninguno perdí. Entonces, fue Judas a buscar a Jesús. Había estado buscando la oportunidad de arrestarle. Era la oportunidad. Estaban reunidos allí, lejos de la gente. Sabía dónde estaban orando. Y Judas llevó los soldados ahí. Pero Jesús lo sabía también. Y Jesús justamente se enfrentó a ellos y les dijo, yo soy a quien buscan. En Mateo 26, verso 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. El más grande hipócrita de la historia. ¿Qué hizo? Que en esos momentos ya había acordado y le había dicho, miren, ¿saben qué? A quien yo bese, este es, prenderle, porque seguramente va a querer esconderse, seguramente no va a querer manifestarse, los otros discípulos lo van a esconder, qué sé yo, tantas confabulaciones que podrían haber tenido. Pero Jesús fue claro y dijo, ¿a quién buscan? ¿A mí? Acá estoy, ¿no? Él salió al frente. Pero Judas, para marcar su traición, finalmente se acerca a él y le dice, salve maestro, y le besó. Y dice en el verso 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Dice, amigo, le dice. Jesús sabía que él era el traidor. Jesús mismo le dijo, ve y haz pronto lo que tienes que hacer. Judas se acercó con un beso. Jesús sabía que era un beso hipócrita, un beso mentiroso. Pero Jesús, ¿qué le dice? Amigo, ¿a qué vienes? Hasta el final le llamó amigo. Hasta el final le estaba dando la oportunidad la oportunidad de poder volver su corazón al Señor, la oportunidad de arrepentirse. En Mateo capítulo 27, verso 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue
y se ahorcó. Judas estaba con remordimiento, no sabemos exactamente los planes que tenía Judas, porque es que entregó de esa manera al maestro. Capaz pensó que todos se iban a sublevar y rebelar y de esa manera iban a derrocar al gobierno romano, tal vez. Lo cierto es que dice que él entonces como que se arrepintió, pero no el arrepentimiento bíblico, sino él probablemente su conciencia estaba remordiéndole de lo que había hecho, vender a este hombre que no había hecho nada finalmente por esas piezas de plata. Y quiso entregar y quiso decir, no, ya no se hace esa transacción, pero ya nos podía dar marcha atrás. Le arrojaron, él arrojó las piezas de plata, dice, las monedas de plata, y le dijeron que nos importa a nosotros, pero salió de allí y su remordimiento, su conciencia, la culpa que lo corroía, el pecado insoportable, le llegó y le llevó finalmente a ese sufrimiento insoportable. Su remordimiento no lo llevó a pedir perdón, a pedir la misericordia de Dios. No buscó liberarse de Satanás, sino que trató de apagar su conciencia, finalmente matándose. Perdió el control él de sí mismo, ¿no? Y esto es en todas las personas, ¿no? Muchas veces muchas personas pecan y después de su pecado son encontrados, hay un remordimiento, hay un temor, hay un miedo y aparentemente es como si se hubiesen arrepentido, pero en realidad no están arrepentidos. La culpa de lo que han hecho de repente remuerde sus conciencias y están dándole vueltas ahí, pero no pidiendo perdón al Señor. A diferencia justamente de aquellos que no conocen al Señor como Judas, que no conocía al Señor, no conocía a Dios, no buscó el perdón de Dios, no buscó la misericordia de Dios, habiendo conocido a Jesús, el hombre misericordioso, el hombre piadoso, no lo buscó, quiso acallar su conciencia con la muerte, atormentado con su pecado. Y muchos hombres son así hoy, ¿no? En este tiempo también. Atormentados por su pecado, atormentados por lo que han hecho. Su conciencia no les deja y empiezan a dar vueltas ahí en su vida. Y solo están pensando en la muerte, en acabar con su vida. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de acallar su conciencia, no hay otra forma de acallar el sufrimiento por el pecado que han cometido. Pero si solo buscaran a Dios, si solo conocieran al Señor y supieran que Él perdona, que Él da nueva vida, que Él da una nueva oportunidad, como nos la dio a cada uno de nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos contrarios al Señor, cuando éramos enemigos de Dios, pero sin embargo Él nos da una nueva vida, un nuevo chance. Sus vidas serían diferentes, pero la vida de Judas no fue así. Él no buscó el remordimiento, sino finalmente se hundió, se ahogó en su propio pecado. Y fue y se ahorcó. Pero en Hechos capítulo 1, verso 18 nos da un alcance más acerca de la muerte de Judas. Dice. Capítulo 1, verso 18 dice, de Hechos, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Dice, ¿qué es lo que había pasado aquí? Nos dice el relato de Mateo que él fue y se ahorcó. Y ahí nos dejó Mateo. Lucas ahora aquí en el libro de Hechos nos cuenta un poco más, ¿no? Al parecer después de haberse ahorcado, parece o no se ajustó bien la soga o la rama se rompió, no sabemos, pero al parecer dice que él cae de cabeza y se revienta por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, ¿no? Al parecer él se ahorca o busca ahorcarse, pero la rama se rompe y él cae entonces y muere finalmente con la cabeza rota, dice, por la mitad y todas sus entrañas, capaz cae algunos peñascos, ¿no? Y estos, con la caída de él, empiezan a destruir su cuerpo. Pero así termina
Judas, ¿no? Así termina Judas. Esta es su vida finalmente de Judas, la vida de un traidor, ¿no? Y, y Judas es un ejemplo clásico de las oportunidades perdidas. Tuvo oportunidades. El Señor le advirtió muchas veces, pero él no quiso escuchar. Finalmente fue preso de su propio pecado y muere de esa manera. Entonces, Judas justamente nos hace recordar esto, ¿no? Que no hay que perder las oportunidades. Si Dios está llamándote, si Dios está hablando a tu corazón, si Dios está hablando hace tiempo, buscando tu corazón, entonces no pierdas más tiempo. Tienes que correr a Él y dar tu vida realmente a Él. No pierdas las oportunidades. Judas fracasó por no oír a Jesús. Igual, no fracases en tu vida por no oír la voz de Dios. Tú que escuchas la Biblia, tú que escuchas los sermones en la iglesia, tú que lees tu Biblia a diario y estás escuchando la palabra de Dios. No vaya a ser que no estás prestando oído a lo que Dios está diciendo. Cuidado, acuérdate de Judas. Judas escuchó todo eso, pero no escuchó. Entró por un oído y se le fue por el otro oído. Judas nos ilustra a su vez el amor hacia el dinero, ¿no? En primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Judas es un ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo del amor al dinero y que codiciando muchas cosas se extraviaron finalmente de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, ¿no? Es un ejemplo de a dónde nos conduce el amor al dinero. Pero Judas a su vez nos recuerda, ¿no?, que debemos examinar nuestros corazones constantemente. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, ¿no? Dice, examínate a ti mismo, ¿no? Y pruébate a ti mismo. Si es que estás en Cristo, cómo está tu fe, cómo está tu vida, si no estás siendo un hipócrita solamente, examínate constantemente, porque lo peor es de que pensemos que estamos en el camino y estemos fuera del camino, ¿no? Recordemos eso. Judas muestra cómo el Señor es amoroso con todas las personas, aún con sus enemigos, aún con Judas, dándole la oportunidad del arrepentimiento hasta el final. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 145:9, bueno es Jehová y sus misericordias sobre todas sus obras. Judas nos ilustra la verdad que está en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Judas nos recuerda justamente esto, que si nos apartamos, si nuestros corazones se apartan del Señor, eso es lo que nos espera finalmente. Pero si nos mantenemos unidos al Señor, daremos nosotros mucho fruto, ¿no? Y esa es la verdad que el Señor nos enseña. Finalmente, Jesús llamó a hombres comunes y corrientes, a hombres como tú, como yo. 11 hombres. Estos 12 hombres comenzaron así. 11 hombres decidieron seguir al Señor de verdad, de corazón, amar al Señor y ser transformados por el Señor. Pero uno decidió finalmente no acercarse al Señor, no escuchar sus enseñanzas. Decidió finalmente ser enemigo de Dios, odiar a Dios en su corazón y no entregarle su corazón a Él. 11 ejemplos entonces, con diferentes personalidades, con diferentes virtudes, con diferentes defectos de hombres que fueron usados por Dios, pero en las manos de Dios fueron transformados y sus vidas cambiaron. No importando su origen étnico,
no importando el origen de su ciudad, no importando su pasado, no importando aún sus convicciones políticas, no importando su pecado, no importando si tuvieron un pasado muy feo, no importando su carácter, no importando si eran muy cariñosos, tiernos o eran apasionados como Jacobo, no importando si quieren ser más escondidos y más humildes como Andrés o quieren sobresalir como Pedro, no importando si son buscadores del amor, de la verdad, no importando sus corazones, no importando lo que eran, pero en las manos del Señor estos 11 hombres fueron transformados. Y tú y yo estamos siendo llamados por el Señor para ser obreros para la mies, para poder llevar su palabra. Y no importa de dónde vengas, tu origen, tu pasado, no importa tu carácter, no importa lo que tú seas. Pero si entregas tu corazón realmente al Señor, el Señor puede transformar nuestras vidas. Por otro lado, si no entregas tu corazón al Señor, puedes terminar como Judas también, preso de tu propio pecado, que finalmente te va a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así es que estás llamado a ser parte de los obreros del Señor para poder llevar su palabra. Oramos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por el ejemplo en estos 11 hombres, Señor, que pudieron, Señor, decirte sí, Señor, y pudieron caminar en ti. Amado Dios, te damos gracias por ello y gracias por querer usar nuestras vidas para ti, amado Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.